En 1988 se descubre por este señor que ustedes ven ahí, en unas células de levadura que contenían una sustancia formada por sulfuro, o que formaba sulfuros, ¿cierto? Y esa sustancia la llamó en ese momento filotión, o sea, amante del azufre. Se llamó filotión y se describió como un dipéptido, o sea que tiene 2 aminoácidos. Error grande en ese momento, ¿cierto? Porque en 1921 Hopkins en la Universidad de Cambridge estudió la estructura de la molécula y propuso que se trataba del dipéptido, y posterior a ello se investigó que no, que era un tripéptido, y se corrigió este error. El tripéptido que ustedes conocen, que les mencionaron ahorita. ¿Qué pasó durante 30 años? Se olvidó la investigación. Dejó de destacarse el glutatión. Hasta 1969 se publicó este artículo en la revista Nature, una de las revistas más prestigiosas en ciencia, en donde vamos a dejar de olvidar la glutatión. Y entonces se retoma y se inicia la investigación que hace ver lo destacado de esta molécula. En la década del 80, Meister y colaboradores contribuyeron al entendimiento de todas las funciones de las que vamos a hablar y de las que les voy a recalcar. Bien. No se me asusten por esa gráfica. Si ustedes se acuerdan, en el colegio les mostraron una célula, ¿cierto? Les mostraron una célula que era una bolita con un núcleo en la mitad, y que en la mitad tenía DNA, y que eso hacía que se funcionara genéticamente. ¿De acuerdo? Esa es la misma, la es que está cortadita. Pero lo que ustedes ven ahí, estos organelos amarillitos que ven ahí, que son la mitocondria, a ustedes les enseñaron que era la fábrica de energía, ¿se acuerdan? Que era la fábrica de producir ATP, que es como se fabrica la energía. Voy a hablar de ese sitio en especial, y todos esos trabéculos que ustedes ven ahí, todos esos caminos que ven ahí, ¿cierto? Que se llama el retículo endoplásmico. Voy a destacar eso, y voy a destacar que ahí dentro de la célula se fabrican algunas cosas importantes en esta reunión. Entonces no se me pierdan por eso. Cuando yo subí aquí a este escenario, ¿cierto? Fabrico energía para poder caminar, ¿cierto? Y lo fabrico ahí en las mitocondrias. Estoy un poco fatigado porque la altura de Bogotá me está afectando. Ahí tengo que fabricar energía para poder respirar. Eso lo hace la mitocondria. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por un proceso que se llama oxidación y reducción. Acuérdense de su química básica, ¿cierto? Pero vamos a explicarlo de una manera sencilla. La mitocondria, que es esa casa, esa fábrica que ustedes ven ahí, ¿cierto? Recibe materia orgánica y oxígeno, procesa dentro de su interior esos dos materiales, y de ahí va a resultar agua, dióxido de carbono y energía. Si ven en la mitad, ahí es lo que está ejemplificando, y es materia orgánica. ¿De qué estamos hablando aquí? Azúcares, grasas, carbohidratos, ¿cierto? Eso es materia orgánica. Lo que comemos a diario, con oxígeno, se procesa en la mitocondria, y eso da como resultado agua, dióxido de carbono y energía. A la derecha ven la molécula de ATP, pero si ven en la mitad de ese dibujo, ahí en la derecha, dice que se hace eso a través de beta-oxidación. O sea que para fabricar la energía, nosotros usamos procesos de oxidación. O sea que es un proceso normal. Pero en el proceso normal quedan unos remanentes, como en todas las fábricas, quedan unos desperdicios. Esos desperdicios son agentes oxidantes, son radicales libres o especies reactivas de oxígeno. O sea que es un proceso normal. ¿Qué pasa entonces cuando yo camino, fabrico energía y estoy produciendo radicales libres? Pues yo tengo adentro, como bien lo mencionaba uno de los conferencistas, antioxidantes endógenos. Yo tengo glutatión, fabrico glutatión en mis células, ¿ok? Y neutralizo normalmente esos oxidantes, y entonces vivo sano, ¿ok? Cuando yo me golpeo contra una mesa, ahí hay un daño que produce algunas personas que se les acercan. Oiga, usted no me va a convencer a mí de que eso sirve para todo. Mi tarea es enseñarles por qué sirve para cerca de 127 enfermedades diferentes, y es lo que voy a tratar de que ustedes capturen, porque la compañía quiere que ustedes no sean consultores corrientes, quiere que ustedes sepan de qué están hablando en términos muy sencillos, pero que lo sepan. O sea que tienen que ser consultores especiales. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿cierto? ROS significa especies reactivas de oxígeno. Apréndase ese ROS porque lo voy a mencionar en varias partes de esta charla. Esos son especies reactivas de oxígeno, o sea, radicales oxidantes, ¿ok? Bien, entonces, cuando aumentan los radicales, viene el proceso de enfermedad. La curvita que ven abajo es lo normal a la izquierda. La parte verde es cuando aumenta uno los radicales, ¿cierto? Y se compensa, pero cuando el estrés aumenta, que es la flecha que va hacia la derecha, obviamente esto ya se vuelve daño. ¿Cuál es el daño? ¿Qué hacen los radicales libres?
fragmentan proteínas, rompen y queman proteínas, alteran el DNA, porque esos radicales dentro del núcleo, ¿cierto? Rompen o desorganizan el DNA, o sea que producen enfermedades genéticas y producen cáncer por esa razón, ¿cierto? Estos radicales libres, por eso es que nos llevan a procesos cáncer. Oiga, aunque no lo crean, nosotros tenemos una cosa que se llama elastina en la piel, las damas que son tan valiosas, ¿cierto? Y colágeno. Esos son proteínas. No, sí, gracias. No. Esos son proteínas. Y cuando hay oxidación, cuando ustedes se dan demasiado sol, etcétera, o tienen una vida así como demasiado contenta, mucho trago, mucho trasnocho, ¿cierto? Hay fenómenos de oxidación que aceleran el proceso de envejecimiento y las arrugas son eso, oxidación. Entonces, fíjense ustedes que hasta para procesos de belleza se está utilizando esto. Y eso es enfermedad. Entonces, miren, aquí está el ejemplo sencillo. Una proteína que funciona, un radical libre lo que hace es la desnaturaliza, ¿cierto? La daña. En algunas ocasiones lo que hace es que se enlaza con otras proteínas, se cruza, ¿cierto? Y se vuelve una amalgama, ¿cierto? Una masa de proteínas que no funcionan. Y eso es lo que pasa en el ojo cuando empieza a opacificarse y se llama catarata. La catarata es un proceso de mezcla de proteínas que tapan la visión y produce eso por oxidación. Pero también se pueden romper las proteínas, se pueden dañar y pierden su función. Entonces noten ustedes que todos estos procesos nos llevan a hacer un daño. A la derecha, que ustedes ven ahí, es lo normal. El ciclo de Krebs es el ciclo de energía, no se aprenden eso, es horrible. De hecho, cuando yo me lo aprendí, perdí el examen. Pero lo de abajo, ¿cierto? Cuando viene una disfunción mitocondrial, ahí es un proceso de enfermedad. Eso produce necrosis. ¿Qué es la necrosis? La descomposición del tejido. Cuando un tejido se descompone en una herida que está infectada, ahí hay un proceso oxidativo altísimo. Y por eso quema y daña ese tejido, ¿cierto? ¿Qué es la apoptosis? Se llama muerte celular programada. Cuando los oxidantes dañan el DNA o lo alteran, la parte genética, le da unas órdenes a la célula, ese daño celular, ese daño a la genética, que le dice a la célula, oiga, suicídese. Muerte celular programada. Es un suicidio celular. Y ahorita en una transparencia les voy a mostrar un suicidio celular, cómo se ve. Y cómo se ve en la vida real. Esto, yo les voy a mostrar algunas cosas que no son dibujos. Son células por microscopía de barrido, ¿cierto? 250.000 aumentos para que vean en la vida real lo que pasa. Eso es mi tarea aquí para que ustedes hagan esto real. Y eso se llama enfermedad o envejecimiento. Ese daño. No se asusten. Lo único que tienen que ver a la izquierda es la glucosa, ¿cierto? Arriba, por una serie de reacciones inmundas, horribles, no las aprendan por favor, ¿cierto? En ese metabolismo se producen oxidaciones, pero abajo, ustedes se dan cuenta que aparece nuestro maestro, el glutatión. Abajo a la izquierda, ustedes ven que el glutatión lo que está haciendo es que frenar la oxidación, para la oxidación. Ahorita les digo cómo lo hace, ¿cierto? El caso es que frena lo que ven a la derecha, frena la citotoxicidad, o sea, el daño, la intoxicación de la célula, la oxidación del DNA, el daño en las proteínas, el aumento de ciertas proteínas que son malas o perversas, y el aumento abajo se ve de ROS, radicales de oxígeno. ¿Ok? Esto es lo que hacen los antioxidantes. A la derecha, un radical libre que perdió electrones, ¿cierto? Eso fue lo que les enseñé al principio. Y los antioxidantes se los devuelven, estabilizan el radical libre. ¿Y estabilizan qué? El daño. Eso es lo que sucede. ¿Ok? Efectivamente hay muchísimos antioxidantes, como decía el conferencista que me precedió. Claro que sí, y les van a hablar a ustedes de que existen cosas mejores cuando estén trabajando con su producto. Claro que existe la vitamina E, los betacarotenes, pero no están en todas las células activos. Glutatión está en todas las células, con una concentración altísima en las células del hígado y las células del riñón. Vitamina E usted no encuentra en todas las células y no encuentra biodisponibilidad. Los betacarotenes también tienen ciertos problemas de concentración. Esto va a hablar de muchas cosas aquí, pero no nos digamos mentiras. El antioxidante que funciona en la célula, y se sabe hace muchos años, a la derecha lo ven, el GSH se llama glutatión. Por varios mecanismos, glutatión peroxidasa, etcétera, etcétera. Eso es lo que funciona generalmente en todas las células. Por eso estamos hablando aquí de glutatión. Esto es lo que ustedes les muestran siempre cuando hablan en su compañía de glutatión. Lo de abajo es un modelo de lo que está arriba, ¿ok? Las bolitas azules son nitrógeno, las rojas son oxígeno. Entonces yo lo que estoy haciendo es abajo es mostrarles el modelo y arriba la fórmula química. No se la aprendan tampoco. Pero sí quiero destacar esta bolita amarilla que ustedes ven abajo, ¿cierto? El SH, azufre. Es esa parte de la molécula la que devuelve los electrones y neutraliza la oxidación. Es ese punto. ¿Y en dónde está? En la cisteína. Y ahí empieza la importancia de la cisteína en esta conversación. Ese es uno de los factores. El otro factor,
La cisteína, cuando neutraliza tóxicos, como bien lo dijo el conferencista anterior, se pierde, no se regresa. Entonces hay baja concentración de cisteína, mientras que el glutamato y la glicina sí se reciclan. Entonces, por esa razón, el eje fundamental de mantener concentraciones de glutatión, ¿cierto?, se llama cisteína. La cisteína, las enzimas que producen glutatión, en reacciones horribles que tal les voy a mostrar, dependen de cisteína, no de glutamato, no de glicina, dependen de cisteína. Por esa razón, la regulación de la producción de glutatión está centrada aquí, y esa es la importancia de que hablemos de cisteína aquí en esta reunión. A la izquierda, lo que ven es la reacción, ¿cierto? Destaco esa enzima que hay ahí chiquita que dice gamma-glutamil cisteína sintetasa. No se la aprendan. Pero es cisteína sintetasa. Ese es el eje de la síntesis. La primera parte de la síntesis está ahí y después abajo se produce la molécula que ya ustedes conocen. Pero entonces ustedes me van a decir, oiga, doctor Fajardo, pero si el glutatión entrega sus electrones, los pierde, entonces ¿por qué no se vuelve un oxidante? ¿Cierto? Es una pregunta, me la hicieron en alguna charla. Es racional. Miren ustedes lo que pasa abajo, lo que está resaltado en amarillo. Cuando un glutatión pierde electrones y los cede para neutralizar los oxidantes, ¿cierto?, busca otro glutatión y se tapan ellos dos y evitan que expongan esos sitios donde perdieron sus electrones. Por eso, el glutatión lo van a encontrar reducido así. 2 moléculas de glutatión pegadas en ese punto amarillo, y por eso es que no dañan, y por eso es que no se vuelven oxidantes al perder sus electrones y a entregárselos a otros. Esa es la razón. ¿Ok? Lo que ustedes ven ahí, esa bolita azul y verde, es la enzima que produce glutatión. Lo que ustedes ven ahí abajo, ¿cierto? Es el GSH es el glutatión. ¿Qué hace el glutatión cuando se produce? Frena las enzimas, ¿cierto? Y frena la enzima que produce síntesis a través de cisteína. Entonces se regula. Nadie se intoxica tomando cisteína. ¿Por qué? Pues porque la producción de glutatión se frena. Cuando hay una cantidad de glutatión X, frena la enzima y frena su propia producción, o sea que es autorregulada. El resto de cisteína que sobra se usa en otras proteínas. Con la producción de energía abajo a la izquierda, la mitocondria, con la regulación del núcleo de la célula, con la producción de las membranas, con muchas cosas tiene que ver el glutatión. Es lo único que quiero que se lleven en la cabeza. No quiero que se aprendan las reacciones. De hecho, nunca me las aprendí yo tampoco. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cierto? ¿Qué hace el glutatión? Tiene que ver con la división celular. Regula la división celular. Tiene que ver con reacciones de defensa, o sea, lo que hablaban ahorita, activación del sistema inmunitario. Tiene que ver con la síntesis de proteínas, regula la síntesis de proteínas, con el metabolismo del azufre como tóxico. Es un antioxidante, vamos a destacar eso aquí en esta reunión. Es un detoxificante. Ahora les muestro cómo captura los tóxicos, los metales pesados, mercurio, plomo, y los arrastra y los saca de la célula. ¿Ok? Repara el DNA, participa en procesos de reparación de DNA, ¿cierto? Y sirve para señalizar la célula, o sea, para que se comuniquen las células entre sí. Todo esto que ustedes ven arriba, en blanco, es lo que les he hablado en toda esta reunión. Pero cuando eso pasa, se activa un proceso que se llama inflamación. Y ahí es donde el sistema inmunitario tiene que ver. Y cuando hablamos de inflamación, hablamos de sistema inmunitario, que es el responsable de los procesos inflamatorios. ¿Ok? Entonces, lo que ven arriba es un macrófago que está tragándose un bicho. ¿Cierto? Una bacteria, cualquier cosa. La captura, se la traga, se la presenta a las otras células del sistema inmunitario, allá abajo es lo que ustedes ven, y les informa, y ahorita les muestro en la vida real cómo sucede, ¿no? Les informan a las otras células y ellas llegan y producen defensas. La gente las llama anticuerpos. ¿Ok? Eso es lo que hace el sistema inmuno cuando hay un proceso inflamatorio. Captura lo que produce inflamación, lo procesa, lo presenta y se produce una respuesta. Eso es lo que pasa. ¿Ok? Entonces van a verlo en directo. Ese bicho que ustedes ven ahí es un microorganismo. No les hablo de qué vacilo porque el nombre es inmundo también. Pero lo que pasa y lo que están viendo ustedes ahí es un macrófago fagocitando o tragándose un bicho de estos. Se lo traga, lo mete en una vacuola, eso que ven anaranjadito es el bicho dentro de la vacuola, lo destruye, lo rompe, lo fragmenta y lo expulsa y lo presenta a otras células del sistema inmunitario para que se preparen a defender sobre ese bicho. Entonces el resto de las células lo que hacen es producir respuesta y matar al bicho que encuentren por ahí. Eso es lo que hace el macrófago. El macrófago, si ustedes se acuerdan en su biología del colegio, ¿cierto? Se considera el basurero del sistema inmunitario. O sea, recoge todo lo malo, lo captura. ¿Ok? En términos simples. Lo que ustedes están viendo es un macrófago, en la vida real, informándole a un linfocito T el daño que encontró. Así se comunica, célula a célula, por receptores, una cantidad de cosas que no quiero que se aprendan tampoco, pero quiero que lo vean. Ahí se están comunicando y pasando la información para activar a las otras células. Y
y decirles, mire, aquí hay un daño. Ahí está produciendo anticuerpos, ahí está produciendo las moléculas que llaman citoquinas. Esas moléculas, citoquinas, queman las células que estén infectadas por ahí. Eso es lo que hace. Así sucede, ¿cierto? Esto es apoptosis. Esto es una célula que está suicidándose. Muerte celular programada. Se está destruyendo sola. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Ok? Así sucede. Y eso es lo que hacen los oxidantes y producen enfermedades. Esto es cáncer. Esto es una célula de cáncer en donde las otras células del sistema inmunitario las están tragando y se están defendiendo frente a ellas. Eso es lo que hace el sistema inmunitario. De tal manera que ahora sí creo que ustedes nos estamos comunicando y entendiendo por qué razón hablamos de estrés oxidativo como responsable de muchísimas enfermedades. Obsérvenlo ahí. Las articulaciones tienen que ver con la artritis, proceso inflamatorio, osteoartritis, psoriasis, que es una enfermedad autoinmunitaria, ¿cierto? En el corazón tiene que ver con ¿qué? Enfermedades de hipertensión, infartos, todos los daños cardíacos, todo lo que es injuria cardíaca. En la piel, las arrugas, pero también las infecciones, también la dermatitis, la psoriasis, los melanomas, que son cánceres de piel, ¿ok? A nivel gastrointestinal, daño en el hígado, produce un daño hepático, la oxidación, ¿cierto? Produce daño en el intestino, rompe los intestinos, ¿cierto? En los pulmones, asma, obstrucción, fibrosis pulmonar. Les podría hablar de muchísimas enfermedades aquí. En cerebro, los infartos, las isquemias cerebrales, ¿cierto? Cánceres, migrañas. Esos son responsables de oxidación de glucosa. Aumento de la oxidación de glucosa. Tiene que ver eso con la migraña y otras cosas vasculares. Enfermedad de Parkinson, Alzheimer. Bueno, la lista es amplia, la lista es grande. Esto es una célula con diabetes. No se asuste ahora que sí. Ese O2 que ustedes ven en la mitad de ese oxígeno es un radical libre. Que cuando yo les decía que con glucosa se producen radicales, ¿se acuerdan? Imagínense si soy diabético y tengo la glucosa volada, pues vuelo en la producción de oxidantes y entonces vuelo en el daño celular. Yo les decía a ustedes que las grasas son un sustrato para producir esto, energía, ¿se acuerdan? Imagínense si soy gordito y tengo grasa de sobra, pues estoy oxidando de sobra, estoy produciendo enfermedad. Por eso les insistimos que regulen el peso cuando son hipertensos. No es para que sean bonitos, para que frenen la oxidación. ¿Ok? Es para eso. Todo eso que ustedes ven amarillo ahí es de la glucosa elevada en un diabético. Eso es todo lo que pasa en un diabético. Y todo lo que ustedes ven en amarillo es producción de radicales oxidatorios. ¿Ok? Entonces miren que por muchas vías en un diabético se producen estas cosas. Y pueden dañar muchísimas cosas. ¿Cierto? ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? Cuando hay una hiperglicemia y hay un aumento de azúcares, lo que hacen es que se producen radicales de oxígeno tan altos y de nitrógeno que producen que oxidan el LDL. ¿Se acuerdan el LDL? El colesterol que les pide el médico. Cuando se oxida el LDL, ese LDL oxidado, el macrófago se lo traga y se vuelve una célula llama espumosa y lo presenta allá al sistema inmunitario y se activa un proceso inflamatorio dentro de las arterias y se tapan las arterias. Por eso es que se tapan las arterias, por oxidación del LDL y por eso la arteriosclerosis, ¿cierto? Por eso se daña el DNA, por eso se oxidan las proteínas, por eso hay nefropatías, por eso se dañan los riñones, ¿cierto? Por eso se daña la retina, porque se altera la vasculatura de la retina. Bueno, 20.000 daños vasculares. Esto es lo que pasa, ese desorden de oxidación es lo que produce dentro de una arteria. Lo que ustedes están viendo es lo que se produce dentro de las arterias, se tapan, ¿cierto? Y ahí ven ustedes el LDL oxidado, el macrófago lo captura, se lo traga, se vuelve una célula espumosa y se deposita en la pared y produce una inflamación dentro de la pared de la arteria y la tapa. Eso es lo que pasa con los oxidantes. Mira, esta tapada, eso es un turupe de tape, ¿cierto? ¿Ok? En la microvasculatura, en el corazón, en el riñón, también los ROS, radicales de oxígeno, acuérdense, daña todo eso y produce todo ese fenómeno inflamatorio, ¿cierto? Entonces, esto pasa en las neuronas, en el sistema nervioso central. Por eso hay disfunción neuronal, por eso tiene que ver con Alzheimer, por eso tiene que ver con Parkinson, por eso tiene que ver con varias enfermedades neurológicas, ¿cierto? Este es el modelo de la enfermedad de Parkinson, eso ya está estudiado, ahí está el modelo. Este es un artículo científico del 2013 que ahora, en el 2016, se pulió la investigación y ya se confirmó que es por enfermedades o asociadas a oxidación. O sea que Parkinson ya se sabe que es una enfermedad. Ahí está el modelo propuesto en el 2013. Miren los ROS, radicales libres de oxígeno. ¿Ok?
Entonces yo espero, mire lo que pasa en el intestino. A ustedes les dicen, usted tiene úlcera, tiene Helicobacter pylori y hacen una endoscopia. Ese Helicobacter pylori, ¿qué produce? Inflamación crónica en el estómago. Y esa inflamación produce estrés oxidativo. Y ese estrés oxidativo produce radicales libres, daña el DNA y por eso es que una gastritis maltratada y crónicamente puede llegar a ser un cáncer. ¿Ok? Esa es la razón. Cáncer. En el seno es igual. Los carcinomas de seno lo que hacen es eso. Esto es una célula tumoral cancerosa atacada por unas células que llaman asesinas naturales. ¿Ok? Véanlo en vivo y en directo lo que hace la oxidación. Entonces sobra ya explicar esta diapositiva. Y es que el estrés oxidativo tiene que tener con muchísimas enfermedades. Y ya les expliqué y espero haberles transmitido la razón de la producción de esas enfermedades. Y miren, a todo nivel se producen estas entidades. Esto es como detoxificación. Ay, bueno, ya. Pero ya, miren, pues no que el tiempo. Bien, ahí se lo dejo. En el sistema gastrointestinal, en el ojo, en el riñón, en la piel, en el corazón, en las articulaciones. A todo nivel la oxidación. Por favor, por eso es que está interesada su compañía en que aprendan a hablar y saber de esto. Tienen que saberlo. Ustedes no pueden ser consultores corrientes y volverse, y excúsenme, no quiero ser peyorativo, simples vendedores. No, ustedes son consultores de una molécula muy importante que es cisteína y por qué razón sirve y funciona, y mi tarea era explicarles esa razón, ¿ok? Así se ve la detoxificación. Lo que ustedes ven es un metal, una toxina que la captura el glutatión, ahí lo ven en la mitad, glutatión, GSH, ahí lo ven en la mitad, ¿cierto? Captura la toxina y la expulsa en una vacuola, la echa de la célula para afuera. O sea que sirve para protegernos frente a mercurio, plomo, una cantidad de metales que son tóxicos. Algún día, yo aspiro y espero, ustedes hasta ahora están en primer semestre. Aspiro y espero, no mentiras, Connie, estoy bromeando. Espero que comprendamos, para los compañeros de salud, esta transparencia quiero que se la lleven, porque en la izquierda es un evento cuando estamos en equilibrio y salud. A la derecha es lo que pasa cuando hay un exceso de radicales libres y hay un daño multifactorial de la oxidación a nivel celular. En una época, el aluminio era considerado un oxidante muy agresivo y se hacían propagandas para evitar que a uno le impactara el aluminio. Nosotros estamos tratando de proteger la oxidación a través del incremento de la producción de glutatión, ¿cierto? Y el incremento de la producción de glutatión depende de una cosa que se llama cisteína, no se les olvide. Y esa es la base fundamental. O sea que vamos a evitar la oxidación aumentando la producción de glutatión. No se trata de evitar el aluminio de esta manera. Les agradezco mucho su atención, muy amable.